Sin duda, tememos la lluvia. Nos ponemos nuestras gabardinas y nuestros paraguas para evitar que nos golpeen unas asquerosas gotas de agua. Pero, ¿por qué le tememos? No es algo que aprendemos, es algo profundo que resuena dentro de nosotros. Una inexplicable repulsión a mojarnos durante un aguacero. No es un miedo aprendido, es un instinto instintivo. Una palabra pequeña para una idea tan grande. He vivido en el campo durante 4 meses ahora y ahora estoy de regreso en la ciudad. Los vecinos me decían que cerrara las ventanas con clavos durante unas 2 o 3 semanas después de empezar a vivir allí, pero era principios de verano y con todo el calor del sol no iba a hacer algo tan estúpido como eso. Al menos pensé que era una estupidez. No cerré mis ventanas con clavos, y tan pronto como la lluvia cedió y el agua se detuvo, comencé a escucharla. ¿Alguna vez has escuchado el pequeño zumbido o tono alto, casi imperceptible, que emiten los televisores cuando están encendidos? ¿Alguna vez has sentido una presión en tu pecho cuando escuchas un ritmo grave? Esas son las cosas que llenan el aire. Ese olor y esos gemidos. Gemidos altos y bajos. Es el olor que siguen. Llego a casa un poco mojado por la lluvia. Empecé a escuchar esos ruidos un tiempo después de que entré a mi casa. Entonces comenzaron los arañazos en mi puerta. Fui a comprobarlo por la ventana y lo que vi fue horrible. Lo que al principio parecía un gusano gigante era en realidad una cosa humanoide, con la parte inferior de su cuerpo formada por una larga pierna o cola. Sus brazos pequeños y atrofiados eran lo suficientemente fuertes como para permitirles gatear, deslizarse y su cara parecía como si hubiera sido petrificada. Lo único que parecía estar en uso era su nariz. Se movió. Y tan pronto como me acerqué a la ventana, su rostro se volvió hacia mí. La ventana estaba ligeramente abierta, y ahora sé que giró porque podía olerme. Se movió hacia la ventana, pero no fue lo suficientemente fuerte como para subirse y tuve tiempo suficiente para cerrar la ventana. Muy pronto, se giró, tratando de sentir el olor, mi olor. Y después de un tiempo, vinieron más, de las colinas. De las colinas salió una legión entera de esas cosas, 300, 400 tal vez. Me vinieron a la mente pensamientos de monos corriendo hacia las rocas altas y trepando a los árboles. Estas son las cosas que temíamos desde el principio de los tiempos. Después de un tiempo, la macabra escena se convirtió en algo que no podía soportar. Los ruidos eran tantos que no podía dormir, y las cosas eran tan feas y asquerosas, aún así no podía dejar de mirar. Pronto vi al viejo perro callejero que siempre deambulaba por ahí. Era un perro sucio. Debía tener 15 años. Demasiado viejo para correr, demasiado viejo para vivir. Le agarraron las patas. 1, 2, 3, 5. El perro empezó a aullar y trató de morder a uno, luego al otro. Pronto dominaron al pobre animal, y luego ocurrió. De sus pechos salió un aguijón. 1, 2, 3, 5. Todos empezaron a picar a la pobre bestia. Después de eso, todos giraron hacia el mar hacia el este. Luego comenzaron a arrastrarse lo más rápido que pudieron hacia las llanuras. Desaparecieron tan rápido como llegaron. El perro yacía inmóvil. Parecía como si partes de él respiraran a intervalos. Partes de su cuerpo pulsaban. Entonces, de repente, el perro saltó sobre sus patas y parecía renovado. Empezó a correr como un cachorro. Luego se fue corriendo hacia las llanuras. Y luego desapareció fuera de mi vista. Una mañana se rompió. Tomé clavos y tablas de madera y clavé mis ventanas para cerrarlas. No quedó ni un agujero. Incluso revisé otras tablas y cerré las ventanas con clavos. No quedó ni un agujero. Incluso revisé otros agujeros en las paredes, la puerta. Dios, estaba empezando a volverme paranoico. Salí de casa para ir a comprar algo de comida a los vecinos. Tenían su propia finca y tenían muchas cosas para vender, pero aquí estamos hablando de fincas. La distancia que tuve que recorrer fue de aproximadamente 1 milla o 2 para llegar a su casa. Los vecinos eran distantes y apresurados. Me dieron mis huevos, leche, un poco de miel y carne,
pero me dijeron que si quería sobrevivir, debía quedarme a pasar la noche. Recordé la última noche, pero aún no había relacionado la lluvia con los monstruos, así que rechacé la oferta y me apresuré a regresar mientras el granjero detrás de mí gritaba que debería quedarme si valoraba mi vida. La lluvia comenzó a la mitad del camino hacia mi casa. Estaba empapado en los primeros 10 segundos de lluvia, fue un verdadero aguacero. Sentí el olor a lluvia una vez más. Entonces escuché los sonidos una vez más. El ruido agudo, los golpes bajos. Me mojé los pantalones cuando vi la primera de esas criaturas arrastrándose hacia mí, su nariz como un ojo morado moviéndose hacia mí. Dejé caer lo que llevaba y corrí por mi vida. Aunque gateaban, eran bastante rápidas. Estaba empezando a perder el aliento cuando de repente, una vez más, vino a mí la imagen de monos trepando entre los árboles. Recordé que no podía salir por mi ventana. Me di cuenta de que tenía una pequeña esperanza de sobrevivir a esto, pero todavía tenía algo de esperanza. Mientras corría, me volví para ver a izquierda y derecha. Todo lo que necesitaba era algo por encima del suelo, algo que no pudieran subir hasta el granero de los agricultores. Pude ver que dejó su vieja escalera de madera a un lado. Todo lo que tuve que hacer fue configurarla, subirla y luego levantarla de manera que no pudieran seguirla. Era más pesada de lo que pensaba, pero realmente estaba aterrorizado de lo que pasaría si no la levantaba. Cuando la puse en su lugar, una de esas criaturas, más rápida que las demás, intentó apuñalarme con su aguijón. Pude verlo como si estuviera en cámara lenta. Agarré el aguijón con ambas manos mientras la criatura seguía intentando clavarme con él. De ahí salió un huevo. Mientras intentaba mantenerlo alejado de mí, lo empujé hacia un lado y el huevo cayó al suelo. Empezó a moverse y a pulsar, pero luego se detuvo. El exterior se convirtió en piedra. Tan pronto como eso sucedió, escuché el clamor de otras criaturas, más fuerte y penetrante que nunca. Vi que la única que intentó apuñalarme ahora se retorcía como si tuviera dolor. No dudé ni un minuto. Sentí rabia dentro de mí, así que comencé a golpearla y luego le golpeé la cabeza. Subí corriendo la escalera, luego la levanté hacia mí, hasta el techo del granero. No sé cómo lo logré, pero me quedé dormido. A la mañana siguiente, me despertó la esposa del granjero gritándome. Ella seguía preguntando por qué estaba allí. Puse la escalera y bajé, encontré una bolita de piedra en el esqueleto de un perro con el cráneo destrozado. ¿Por qué no había visto estas cosas hasta ahora? ¿Por qué sucedió esto solo en un lugar como este? Todo vino a mi mente. El huevo, la lluvia, el olor a gente mojada. ¿Qué pasa con esos destellos en mi mente? Esos recuerdos de un tiempo pasado. La gente que me rodea. La gente de por aquí. El ambiente por aquí. Es todo muy similar al que había hace algunos miles de años. Lo único que ha cambiado por aquí son las casas. Y esos recuerdos del pasado vinieron a mí porque esto es un momento de miedo. Hemos estado huyendo de la lluvia y el agua durante tanto tiempo, que incluso cuando éramos chimpancés no evolucionados, huíamos de ello. Y también huíamos del suelo. Salí de ese lugar lo más rápido que pude. Solo pasé una noche más en esos llanos. Escuché esos gritos y golpes. Esta vez vinieron de mi casa. Y mi aroma solo había matado uno de sus huevos. Sabía que era por esto. ¿De qué otra manera se podría explicar todo ese alboroto que ocurrió cuando el perro infectado dejó caer el huevo? Golpearon la puerta, golpearon sus cuerpos contra ella, siguieron gimiendo y rascando, golpeando y llorando, oliendo mi miedo. Sin embargo, la lluvia paró rápidamente y huyeron. Estoy grabando esto ahora porque les tengo miedo. Regresaron a la ciudad, pero tal vez debí dejar que me llevaran. En cambio, traje esta plaga conmigo de regreso a la ciudad. Estás al otro lado de mi puerta y afuera está lloviendo. Ha sido por mucho tiempo. Porque incluso ahora, aunque no lo sepamos, en el fondo todavía les tememos. Dios, la lluvia no parará. Han pasado 3 días y estoy empezando a perder la cabeza. Arañan la puerta, y no sé cuánto más de esto podré resistir. Pueden oler mi miedo. Gracias.